Imaginemos el escenario deportivo más desalentador posible. Hablamos de más de 100 años de fracasos continuos. Esa era exactamente la situación del equipo británico de ciclismo por ahí del año 2003. Apenas una sola medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y la reputación del equipo era tan deficiente que los principales fabricantes de bicicletas en Europa se negaban a venderles equipo. ¡Wow! Temían que arruinaran la marca. Pensaban que ver a los ciclistas británicos usando sus bicicletas iba a arruinar las ventas. Pero 5 años después, este mismo equipo dominaba el mundo entero. ¿Cómo lograron lo imposible? Para entender este cambio radical, vamos a explorar los extraordinarios conceptos que se presentan en Hábitos Atómicos. La clave de esa transformación histórica tiene un nombre muy específico: Dave Brailsford. Cuando Brailsford asumió el cargo de entrenador de rendimiento en 2003, no llegó con la promesa de una revolución masiva. O sea, no trajo entrenamientos sobrehumanos ni nada por el estilo. Sino que se enfocó en los detalles pequeños. Él introdujo una filosofía que denominó la agregación de ganancias marginales. La premisa era fascinante por su simplicidad. Consistía en desglosar absolutamente todo lo que compone la competencia en bicicleta y mejorarlo exactamente en un 1%. Brailsford entendió algo fundamental: intentar ganar ventaja en la capacidad cardiovascular o en la nutrición básica era inútil. Claro, porque todos los competidores de élite a nivel mundial ya tenían esos aspectos perfeccionados al máximo. Totalmente. La verdadera ventaja competitiva, digamos, el salto cuántico, se encontraba oculta en los detalles inesperados. Y las medidas que tomaron para encontrar ese 1% de mejora son realmente sorprendentes. O sea, no se limitaron a ajustar las bicicletas. Fueron mucho más allá de eso. Llegaron al extremo de contratar a un cirujano profesional con el único propósito de enseñar a los atletas la técnica quirúrgica correcta para lavarse las manos. Suena extremo, pero la lógica era impecable. Un simple resfriado común puede mermar el rendimiento de un atleta de élite o hacerle perder días cruciales de entrenamiento. El equipo médico sometió a prueba múltiples geles de masaje para determinar con precisión científica cuál propiciaba la recuperación muscular más acelerada, Y hasta evaluaron diferentes tipos de colchones y almohadas, ¿no? para asegurar la mejor calidad de sueño. Y una vez que encontraron los ideales, viajaban con su propia ropa de cama a cada hotel durante las competencias. Los resultados de esa obsesión por el detalle fueron monumentales. Brailsford había prometido ganar el Tour de Francia en un plazo de 5 años. Y lo lograron en tan solo 3 años. Exacto. Repitieron el triunfo al año siguiente y acumularon más de 6 medallas de oro combinadas en el escenario mundial. La historia del equipo de ciclismo es increíble y demuestra que el enfoque del 1% funciona a la perfección en el deporte de alto rendimiento. Si la estrategia es tan efectiva y comprobable, ¿por qué la abrumadora mayoría de las personas abandona sus iniciativas de mejora mucho antes de ver resultados tangibles? Esto nos obliga a examinar de cerca qué sucede realmente en la mente humana cuando intentamos cambiar. La respuesta reside en comprender cómo opera el interés compuesto aplicado a la conducta. Matemáticamente hablando, mejorar un 1% cada día hace que una persona sea 37 veces mejor al finalizar un año. El problema es que empeorar un 1% cada día, al tomar malas decisiones sistemáticamente, acerca el rendimiento de esa persona a cero. Es una ley implacable. Y supongo que el cerebro no está diseñado para ver ese proceso a largo plazo. El cerebro humano no procesa el crecimiento exponencial de manera intuitiva. Espera que el esfuerzo produzca recompensas inmediatas y proporcionales. Analicemos esto con detenimiento, porque aquí entra un concepto fundamental de hábitos atómicos que explica perfectamente esa frustración. Me refiero al valle de la decepción. La expectativa natural es que el progreso mantenga una trayectoria lineal. Si se invierte cierta cantidad de esfuerzo hoy, se espera ver el resultado equivalente mañana. La realidad del progreso dibuja una curva plana durante mucho tiempo antes de ascender. Pensemos en ejemplos cotidianos. Alguien decide emprender y trabaja arduamente en su negocio durante un año entero sin observar ningún margen de beneficio. O la persona que asiste al gimnasio religiosamente durante 3 semanas y al mirarse en el espejo no percibe ni la más mínima alteración. Incluso ocurre en el mundo digital. Un creador de contenido que dedica horas a subir videos a YouTube y el contador de visualizaciones permanece en cero. Y ese periodo inicial es absolutamente crítico.
El valle de la decepción es el punto exacto de máximo dolor y mínimos resultados. Es donde la mayoría se rinde. La frustración surge de esa brecha inmensa entre el esfuerzo monumental invertido y la aparente falta de retorno. Lo que la mayoría de las personas no comprende en ese momento de desesperación es que su trabajo no se está desperdiciando. Se está acumulando. El factor que separa a quienes alcanzan la excelencia de quienes abandonan es la capacidad de resistir en este valle. La clave es mantener la constancia hasta que la curva del crecimiento real cruza finalmente por encima de la curva del esfuerzo y el dolor. Y solo entonces ocurre la aceleración abrupta. Aquí es donde se pone realmente interesante. Tradicionalmente, la educación y la cultura de la productividad nos enseñan que, para sobrevivir a ese valle y triunfar, lo único que se necesita es establecer una meta clara, grande y ambiciosa. Se nos dice que visualicemos el resultado final todo el tiempo. En Hábitos Atómicos se afirma que los ganadores y los perdedores tienen exactamente las mismas metas. Y lo fascinante aquí es entender por qué la meta en sí misma es irrelevante para el éxito a largo plazo. Una meta es simplemente el resultado deseado. Un sistema, en cambio, es la serie de procesos, rutinas y estructuras que conducen inevitablemente hacia ese resultado. Ganar $1.000.000 es una meta estática. Sin embargo, configurar una cuenta de inversión automatizada que deduzca un porcentaje fijo cada mes es el sistema que realmente genera la riqueza. Perder 20 kilogramos es una meta, pero contratar a un especialista en nutrición y preparar las comidas cada domingo por la tarde, ese es el sistema. O conseguir un ascenso importante en el trabajo es una meta. El sistema consiste en identificar las áreas de mayor fricción en la empresa y resolver los problemas paso a paso de manera semanal. Esa distinción cambia por completo la perspectiva. Si solo nos enfocamos en la meta, digamos que vivimos en un estado de fracaso constante hasta el momento en que la alcanzamos. Y además, depender de las metas genera un problema psicológico muy profundo una vez que se logra el objetivo. Te refieres a la adaptación hedónica, ¿verdad? Exactamente. Existe este fenómeno psicológico conocido como adaptación hedónica. Cuando se alcance una meta por la que se ha sacrificado muchísimo tiempo, la expectativa es que el logro traerá felicidad permanente. La realidad neurológica es que la satisfacción intensa dura aproximadamente una semana. El cerebro normaliza rápidamente el nuevo estado y comienza a buscar la siguiente meta. Creando un ciclo de insatisfacción perpetua. Al enfocarse en los sistemas, en cambio, se desplaza el enfoque hacia la ejecución diaria. Esto permite disfrutar el proceso y mantenerse en el juego a largo plazo, independientemente del resultado inmediato. Los sistemas son el verdadero motor. Pero surge la duda lógica. ¿Cómo se construye un sistema infalible? No basta con desear ser más ordenado o productivo. Para construirlo, es indispensable diseccionar la anatomía de la conducta humana. Todo hábito se divide en 4 etapas fundamentales: señal, deseo, respuesta y recompensa. Imaginemos el hábito de fumar. Ver a una persona con un cigarrillo es la señal. Esa visión desencadena una necesidad de alterar el estado de ánimo, que es el deseo. El acto físico de pedir el cigarrillo y encenderlo es la respuesta, y la alteración química que produce tranquilidad es la recompensa. Y si falta uno solo de estos elementos, la conducta no se consolida. Iniciar la construcción de un sistema positivo requiere dominar la primera etapa, la señal. El mandato es directo, hacerlo obvio. Toda conducta humana requiere un detonante claro en el entorno. Si el objetivo es integrar una nueva acción, no se puede depender de la memoria. La señal debe ser inconfundible. Y para hacer que esa señal sea inconfundible, existe una técnica muy práctica llamada el apilamiento. Consiste en tomar un hábito que ya se realiza de manera automática y anclar a él la nueva acción que se desea incorporar. O sea, en lugar de decir, voy a hacer ejercicio hoy, la estructura correcta sería, inmediatamente antes de cepillarme los dientes, haré 20 flexiones de pecho. O, justo después de terminar mi taza de café matutina, meditaré por 5 minutos. La acción preexistente actúa como el detonante perfecto para la nueva conducta, y el apilamiento debe complementarse con el rediseño del entorno. Existe una falsa creencia de que la disciplina es sinónimo de fuerza de voluntad, Cuando en realidad la disciplina suele ser simplemente el resultado de un entorno bien diseñado.
Hay un evento histórico fundamental que ilustra perfectamente el poder de la señal y el entorno. Durante la Guerra de Vietnam, un porcentaje alarmante de soldados estadounidenses desarrolló una severa adicción a diversas sustancias. El gobierno anticipaba una crisis masiva de salud pública cuando estos soldados regresaran. Sin embargo, ocurrió un fenómeno extraordinario. Al volver a casa, aproximadamente el 90% de ellos abandonó la adicción automáticamente. La explicación científica es que en el campo de batalla, el entorno estaba repleto de señales vinculadas al consumo y al estrés extremo. Al regresar a sus hogares, esas señales ambientales desaparecieron por completo. Y sin la señal, la conducta simplemente se extinguió. Es una evidencia histórica reveladora, y su aplicación a la vida diaria es muy directa. Si el objetivo es mejorar la nutrición, el sistema no es tener más fuerza de voluntad. No. El sistema es rediseñar la cocina, reemplazar los frascos de galletas por recipientes con fruta fresca en el centro de la mesa. O si el problema es el insomnio, el sistema es utilizar la recámara exclusivamente para dormir, retirando el televisor de la habitación. El entorno dicta nuestras decisiones. Definitivamente. Y si conectamos esto con el panorama general de la motivación, pasamos al segundo mandato, que corresponde a la etapa del deseo, hacerlo atractivo. La mente humana persigue constantemente aquello que anticipa como placentero. Para potenciar la probabilidad de ejecutar una acción que sabemos que es necesaria, pero que resulta laboriosa, se emplea el combo de tentación. Que básicamente requiere emparejar una obligación con una actividad que genera alta gratificación. El ejemplo perfecto es condicionar el entretenimiento. Digamos que existe una serie de televisión que genera mucha anticipación. La regla inquebrantable del sistema sería permitir la visualización de esa serie única y exclusivamente mientras se corre en la caminadora. Con el tiempo, el cerebro asocia el esfuerzo físico con la gratificación del entretenimiento, transformando una actividad tediosa en algo atractivo. Sin embargo, incluso con un entorno perfecto y una acción atractiva, sigue existiendo una barrera física para empezar. Y aquí entramos a la tercera etapa de la conducta. El mandato es hacerlo fácil. Propongo una analogía visual para entender esto. Imaginemos una manguera de jardín que está fuertemente atada por la mitad. El agua apenas logra gotear. El instinto natural de muchas personas es ir a la llave y abrirla al máximo, intentar forzar más presión de agua. Esa presión extra representa la motivación. La solución inteligente y eficiente no es bombear más agua, es simplemente desatar el nudo de la manguera para eliminar la fricción. Y esa es la esencia de la ejecución constante, reducir la fricción. Y la estrategia más efectiva para lograrlo es la regla de los 2 minutos. Esta regla establece que la instauración de una nueva conducta debe simplificarse hasta su versión más elemental. De modo que iniciarla tome menos de 120 segundos. Hay una historia en Hábitos Atómicos que ilustra maravillosamente el poder de esta regla. Habla de un individuo que logró perder más de 45 kilogramos. ¿Cuál fue su sistema? Se impuso la regla estricta de asistir al gimnasio con la condición innegociable de no permanecer allí por más de 2 minutos. Conducía hasta el lugar, ingresaba, realizaba un esfuerzo mínimo equivalente a ese tiempo y se retiraba inmediatamente. Suena absurdo para quien busca resultados rápidos. Funcionó porque la psicología detrás de esa aparente contradicción es brillante. Existe la creencia de que se requiere una motivación inmensa antes de iniciar una tarea. La realidad es exactamente la opuesta. La motivación llega después de haber comenzado. El propósito de la regla de los 2 minutos no es generar intensidad, sino dominar el arte de presentarse. Establecer la logística operativa, elegir la ropa, definir la ruta, saber dónde estacionar el vehículo, es mucho más importante al principio que el ejercicio en sí. Porque una vez que la acción de iniciar ocurre sin esfuerzo cognitivo, la duración y la intensidad del hábito aumentarán de forma natural. Así es. Y esto nos conduce al cuarto y último paso del proceso, hacerlo satisfactorio. Esto consolida la etapa de la recompensa. Que suele ser lo más difícil porque el principal problema que enfrentan los buenos hábitos es que su recompensa siempre está diferida. Terminar una sesión de estudio o de ejercicio no produce un beneficio visible en ese mismo instante. No se nota nada. Precisamente por la falta de recompensa inmediata, es imperativo crear un sistema de registro visual que provea esa gratificación en el momento. La anécdota del comediante Jerry Seinfeld es el ejemplo clásico.
Su método para alcanzar la excelencia escribiendo guiones no dependía de la inspiración. Él utilizaba un enorme calendario de pared. Su técnica consistía en trazar una gran marca roja en forma de X cada día que completaba su tiempo de escritura. Y al sumar varios días se formaba una cadena visual ininterrumpida. A partir de ese momento, el objetivo ya no era redactar material brillante. El único objetivo psicológico era no romper la cadena. Marcar el calendario brindaba la satisfacción inmediata necesaria para cerrar el ciclo de la conducta y garantizar su repetición. Seguramente al analizar estas estrategias, habrá quienes mantengan reservas. Podrían pensar que poner una marca en un calendario o ir al gimnasio por 2 minutos es, digamos, demasiado simple para generar un impacto real. Por eso es vital revisar la demostración matemática exacta que expone hábitos atómicos. Llevemos esto a una escala cuantitativa clara, usando los audiolibros como ejemplo. Supongamos que alguien inicia el 1 de enero ajustándose a la regla de los 2 minutos. Escucha solamente 100 segundos de un audiolibro. Al aplicar la mejora matemática del 1% diario, los primeros incrementos parecen nulos. Para el día 42, el compromiso ha subido a apenas 150 segundos diarios. Es una cifra que parece insignificante tras más de un mes de constancia. Y es en esa aparente insignificancia donde las personas suelen rendirse, justo en medio del valle de la decepción. Pero veamos la magia de la acumulación al final del año. Si esa persona mantiene el sistema de mejora del 1% continuo, para el día 365 estará escuchando 3.740 segundos diarios. ¡Wow! Eso es un poco más de 62 minutos de concentración. Y el impacto real se observa al sumar todo el esfuerzo del año. Se alcanzan 102 horas totales de escucha. En términos prácticos, eso equivale a asimilar unos 20 libros completos en un año, comenzando con solo 100 segundos. Se logra ser 37 veces mejor respecto al punto de partida original. Es irrefutable. Y para que este sistema matemático no colapse ante los imprevistos de la vida, la filosofía establece una regla de oro inquebrantable: nunca fallar 2 veces. Porque cometer un error, ceder al cansancio o tener un día complicado Es normal. El sistema puede absorber un fallo aislado sin perder el impulso. Sin embargo, fallar 2 días consecutivos es peligroso, porque marca el inicio de un nuevo patrón. El segundo fallo consecutivo valida ante el cerebro que el compromiso anterior ya no es prioridad, y en ese instante se comienza a forjar una identidad orientada al abandono. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando nos enfrentamos al escenario opuesto? Hemos hablado extensamente sobre cómo construir acciones positivas, pero ¿qué ocurre cuando el imperativo es erradicar comportamientos destructivos que ya están fuertemente arraigados? El método para desmantelar conductas perjudiciales consiste simplemente en invertir de manera meticulosa las 4 leyes de la conducta. En primer lugar, hay que hacer la señal completamente invisible. Si la distracción principal es el uso desmedido del teléfono, el sistema no es proponerse usarlo menos. El sistema es la eliminación física de las aplicaciones del dispositivo o dejar el aparato en otra habitación. Lejos de la vista. En segundo lugar, se debe volver la acción poco atractiva, asociando mentalmente la conducta con consecuencias negativas inmediatas. Tercero, aumentar radicalmente la fricción para hacerlo difícil. Como guardar los controles de los videojuegos bajo llave en un lugar remoto. Exactamente. Eso obliga a realizar un esfuerzo adicional que en la mayoría de los casos disipa el impulso inicial. Y finalmente, hacer que la conducta sea insatisfactoria a través de la rendición de cuentas. Involucrar a un socio responsable, una persona a la que se deba reportar obligatoriamente cada fallo. Esto introduce una fuerte presión social que anula por completo cualquier gratificación derivada del hábito destructivo. En síntesis, el recorrido de nuestro análisis demuestra una realidad innegable. El éxito duradero no proviene de establecer la meta más espectacular del mundo, ni de depender de picos de motivación fugaces. La maestría se alcanza al rediseñar el entorno de tal forma que las decisiones positivas se conviertan en el camino de menor resistencia. Se trata de estructurar un sistema donde iniciar cualquier acción de mejora requiera menos de 2 minutos. Al controlar estas variables operativas, el progreso continuo deja de ser una lucha agotadora y se transforma en una consecuencia absolutamente inevitable. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya inspirado y motivado a tomar acción para crear la vida que mereces.
Recuerda que el poder para cambiar tu vida está en tus manos. Y para todos nuestros oyentes, les recordamos que pueden compartir sus reflexiones en redes sociales con el hashtag Sabiduría en Bytes. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio.